¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nos acompaña para la entrevista política el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez. ¿Cómo está, defensor? Buenos días. Me hubiera gustado que diga para políticas públicas, no política necesariamente. Bueno, pero la entrevista es política en general. En el sentido noble el término. Por supuesto, el sentido que le dio aquí en Aristóteles. Aristóteles, no solo Aristóteles, es una saga de pensadores occidentales, ¿no? Claro, pero la política en el sentido de la vida en la polis. De acuerdo. A eso es a lo que se refería, me parece, el filósofo griego. Pero en fin, vamos a cosas un poco más mundanas y más inmediatas. Usted le dirigió una carta al presidente de la República con ocasión del último cambio de ministros, el último cambio de gabinete, con observaciones a propósito de lo inconveniente que resulta que los ministros encargados de los sectores que tienen que ver con servicios a la ciudadanía roten con tanta frecuencia. Vamos a conversar de eso, pero primero hay quienes, me comentaba usted, se han extrañado por la circunstancia de que el defensor del pueblo haga observaciones de esa naturaleza, y usted me decía que eso tiene que ver exactamente con la sustancia, con la naturaleza de su cargo. Tiene que ver con la esencia misma del ombudsman o defensor del pueblo, y tiene que ver además con el origen de esta figura, porque en un primer momento los derechos humanos nacen con fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero el ombudsman tiene un origen mucho más remoto, y su función original era ver la marcha administrativa del Estado. Y esa competencia se ha recogido y está alojada en el artículo 162 de la Constitución. Una de las funciones del defensor es ver la buena marcha administrativa del Estado. Y justamente la carta va al hilo de esa competencia. Desde luego el presidente tiene todo el derecho, sin ninguna expresión de causa, cambiar a sus ministros. Son facultades del presidente. Es una prerrogativa suya. Totalmente una prerrogativa legal. Sin embargo, la nuestra era simplemente una recomendación, una exhortación, en el sentido de que le dé continuidad a los ministerios sociales. ¿A qué ministerio se refería usted específicamente? Salud, mujer, MIDIS, educación, desde luego. Pero, a ver, no me refiero solo a los ministros. Yo saludo que ahora tengamos ministros incluso con experiencia, que ya han tenido una ejecutoria en más de una cartera, y que además se haya hecho el esfuerzo por que tengamos un gabinete con paridad de género. Todo eso es muy positivo. Nuestra propuesta va más allá. Nuestra propuesta es, ojalá que este gabinete pudiera llegar hasta el 2021. Y déjeme decirle por qué. Mire, en primer lugar, para que cuando llega un ministro, tiene que interrelacionarse con los distintos niveles de gobierno. Tomar contacto con el gobernador regional, con los alcaldes. Eso demora un tiempo importante, pero a su turno también con los otros sectores, no solamente de gobierno, sino... Hay un costo de aprendizaje a pagar. Hay un costo. Eso demora 6, 8 meses. Y le estoy hablando solamente del tendido de relaciones, y no le estoy hablando del libreto. Para poder empezar a ejercer su función cabalmente, dice usted, toma este tiempo. Eso demora. Establecer el tejido. Y una vez que ya conoce, que son 8 meses más o menos, lo cambia. ¿No es cierto? ¿Ha hecho usted un seguimiento del promedio en el que los ministros de esos sectores son de los cerca de 30 ministros que han habido en los últimos gobiernos, en los 2 últimos periodos, 19 no han llegado al año, y apenas 20 y tantos con las justas pasaron un año. ¿Y esto se produce con mayor frecuencia en los ministerios que usted menciona, o es, digamos, panministerial? ¿Ocurre lo mismo en el Ministerio de Economía? No ocurre lo mismo, no ocurre lo mismo, y a mí me parece positivo que hay que mantener sectores importantes como economía, con relaciones exteriores, y funcionarios como el BCR mantengan una continuidad, porque garantizan la sostenibilidad de ciertas políticas. Pero con esa misma retina hay que mirar los sectores sociales. En Chile el promedio llega a casi 4 años. El promedio de duración de un ministro. De un ministro.
y en Colombia sobrepasa los 2 años y medio. Nosotros no llegamos al año. Entonces, ¿qué políticas públicas podemos sostener? Este gobierno ha aprobado los lineamientos de políticas de gobierno en una norma del año pasado, donde hay 5 lineamientos. ¿Sabe cuál es el primero? Es institucionalidad para la gobernabilidad, que se traduce en darle continuidad a justamente los sectores, a los ministros, pero justamente esa no necesariamente la estamos cumpliendo. ¿Y tiene una hipótesis de por qué en el Perú cambian ministros con tanta frecuencia, en contraste con lo que sucede en países como los que usted ha mencionado, Chile, Colombia, que son países limítrofes que deberían tener, digamos, una situación en algo parecida? Sí, a mí me parece que muchas veces son muy sensibles a los movimientos de las encuestas o a reaccionar frente a determinadas situaciones cambiando gabinetes. Pero ojo, no quiero que se me malinterprete. A mí me parece muy positivo que el ministro del Solar, una figura joven, una figura que tiene una formación profesional, una figura que ya tiene experiencia de gestión, lidere el gabinete. Me parece positivo un gabinete paritario, me parece positivo que hayan ministros con experiencia y además que tengan capacidad de comunicar. Pero quisiera pedir que se haga un esfuerzo en el país por continuar las políticas públicas. Quisiera ponerle 2 o 3 ejemplos para que vea a qué me refiero concretamente. Este gobierno ha declarado y pretende impulsar, me parece muy bien, la lucha contra la corrupción. De los 18 ministerios, más de la mitad no tiene planes anticorrupción. Y aquellos ministerios que tienen planes anticorrupción no los implementan. Entonces, ¿y eso por qué pasa? No porque el ministro no lo quiera, pasa por esa precariedad. Se han dado leyes para combatir la violencia contra la mujer. Esa norma establece la creación de ciertas instancias de coordinación entre gobierno central, gobierno regional, justamente para implementar las políticas. Cada vez que he asistido a un gobierno regional, he visto que esas instancias no se han implementado. Permítame hacerle algunas observaciones. Mencionaba usted que la probable causa de la frecuencia de los cambios de ministro tiene que ver con una preocupación por lo que dicen las encuestas, la aprobación, la popularidad del gobierno en general, de los ministros y del presidente en particular. ¿Le parece que este cambio de presidente del Consejo de Ministros no ha obedecido a esa, digamos, a ese fenómeno permanente? En relación a la pregunta, 2 cosas. Sí. Si usted toma un taxi en este momento, le aseguro que el taxista, debe ser por el trauma de los 80, de la hiperinflación, el taxista tiene claro, tal vez no lo pueda decir con la claridad que usted lo va a exponer, pero tiene claro que la economía tiene que estar ordenada. Sí, claro. Lo tiene muy claro. Ese mismo estándar no está en su cabeza respecto de salud, de educación. Hay más fragilidad institucional ahí. Tenemos que hacer un esfuerzo por inocular esas ideas a nivel de la sociedad para que también de alguna manera presionemos a los líderes de gobierno para que no cambien. En relación a la pregunta ya muy puntualmente, yo diría lo siguiente. Me parece que estaba en un momento en el que sí tenía que hacer un cambio y dar un nuevo impulso a su gobierno, el presidente. Yo lo único que planteaba era, si se lee bien la carta, decía que a partir de ahora, no decía usted sostenga, por favor, no cambie ministro, porque ese es su derecho. No, era una observación de orden general, sí. Porque mal le puede decir usted no cambia al ministro. Por supuesto, era totalmente impertinente y fuera de lugar. Lo que planteábamos era que a partir de ahora hagamos un esfuerzo por llegar al 2021 con la mayoría de ministros, salvo pues que aparezca un ministro que haga una tropelía o un estropicio y entonces evidentemente habría que claro, eso debería ser la excepción, ¿no? La norma. Esa debería ser la excepción. Y lo que decíamos hace un momento es que me parece muy positivo es esta mirada que el gobierno le ha dado a su gabinete. Estamos hablando de ministros con experiencia, estamos hablando con ministros con oficio político, estamos hablando con ministros que tienen capacidad de comunicación, y lo único que les pediría a ese repertorio, digamos, de talento que tienen estos ministros es que también se comprometan, se involucren, se ocupen y preocupen de los temas sociales. Tan importantes son los registros económicos como los temas sociales. Para aprobar la ley de reconstrucción con cambios,
¿Recuerda usted cuánto tiempo nos demoramos? 48 horas. Lo presentó el Ejecutivo y el Legislativo lo aprobó inmediatamente. ¿Sabe cuánto nos demoramos para aprobar la ley de reconstrucción con enfoque de derechos? Es una mirada social, porque no eran puentes, no eran solo pistas, sino personas. Sí. Un año. Eso revela que no tenemos claro la importancia de los temas sociales. Y la circunstancia de que algunos de esos ministros, los de ahora, los de antes, tengan expectativas de participar electoralmente en la política de los años siguientes, ¿no perturba esa aspiración? Porque van a estar mirando las encuestas, van a estar mirando la popularidad y van a tomar medidas no en función de lo que consideran lo mejor para, digamos, la sostenibilidad de los sectores que encabezan, sino lo mejor para sus posibilidades electorales. Atentos a ese punto, yo diría lo siguiente. Yo no suelo opinar sobre temas políticos, pero solamente diré esto. Atento a eso, diría, los pequeños intereses electorales de ciertos actores políticos no pueden sobreponerse a los grandes intereses sociales del país. Si eso sucede, creo que deberíamos estar muy pendientes para señalarlos, porque hoy es el momento de que compaginen sus intereses, los pongan por detrás y pongan por delante los intereses sociales. Las brechas son muy grandes, Mario, muy grandes. Hay 3 millones de personas con discapacidad. De esos 3 millones, el 80% no tiene acceso al trabajo y el 60% no tiene acceso a la educación. Bueno, si tienen vocación política, enhorabuena. Cierren esas brechas. A propósito, ¿usted tiene vocación política? Ninguna. Recuerda que una vez me hizo esa pregunta y le dije, en este momento lo firmo. Ninguna. Me olvidé traer el papel esta vez. Bueno, la próxima lo firmamos. Ninguna y ningún se lo pregunto y se lo vuelvo a preguntar porque como hace usted observaciones sobre estos aspectos que tienen que ver con la política contingente también. Esa es la ventaja de quien no tiene apetito de interés político, no tiene mi agenda, no sigue un cargo político, se lo puedo asegurar. Muy bien. Vamos a pasar a un asunto distinto. Se ha instalado la comisión que va a nombrar a la Comisión Especial, Junta Nacional de Justicia y usted preside la comisión. Tiene algunas tareas y algunos plazos para cumplir esas tareas. Tiene que elegir a su secretario técnico, tienen que establecer un reglamento. Y, bueno, le puedo dar noticia de lo que hemos aprobado el día lunes al momento de instalarnos. Sí. En primer lugar, ya está instalada la comisión, ya estamos completos, somos 7 los integrantes y hemos aprobado un cronograma. El cronograma, el primer hito es el 23 de abril. De aquí al 23 de abril debemos hacer 4 cosas. Aprobar el reglamento, que es lo primero. Ya le puedo decir que estamos cerca del 50%, tal vez en la siguiente sesión lo terminemos. Reglamento interno de la Comisión Especial, aprobar las bases del concurso, regular, eso también ya estamos avanzando, los lineamientos ya más o menos se han perfilado. Y elegir al secretario técnico. Elegir al secretario técnico y a su equipo y aprobar un cronograma. Como le digo, los grandes hitos de ese cronograma ya están aprobados. Segundo es el 23, luego viene el mismo 23 viene la convocatoria. Y el 19 de julio debemos tener ya los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y en ese interín todas las etapas del proceso. ¿Y cómo proceden internamente? Por ejemplo, para redactar el reglamento se hace una comisión dentro de la comisión que presenta un texto y ustedes luego lo aprueban, digamos, en la totalidad de la comisión. La ventaja es que nosotros, interpretando la norma aprobada por el referéndum, la norma constitucional, dijimos, si bien es cierto, no estamos todavía constituidos, es evidente que existimos, cada titular. Por lo tanto, podemos reunir y hemos ido avanzando y hemos trabajado y a través los 5 que ya estaban estuvieron trabajando de consumo, digamos, en exactamente, y hemos armado equipos técnicos que nos dan el insumo y nosotros vamos aprobando. El día, la elección no ha sido esta semana, fue la semana pasada. La de los dos y por eso es que nosotros le dimos a los integrantes noticia de todo lo que habíamos avanzado para que ellos se comprometen, involucren. Así es, y pasó una semana y le puedo decir que hemos avanzado a este nivel que le acabo de referir. Y en cuanto al secretario técnico y a la gente que lo acompaña, ¿dentro de qué universo, digamos, están ustedes buscando, definiendo quién
debería ocupar todos esos cargos? Bueno, evidentemente tiene que tener requisitos. Sí, el primer requisito, aparte de los 10 años que pide la norma de experiencia en la gestión pública, es un hombre que tiene que tener conocimiento y ejecutoria dentro del sector público, hay gente y más particularmente que se ha presentado para... Sí, vamos a hablar específicamente de la Secretaría Técnica. Hay postulantes. Hay varios personas que... Pero ustedes también tienen la libertad de decir, bueno, ninguno de estos nos interesa esta tercera o cuarta persona. Exactamente, sí. Tiene que ser una persona además que conozca no solamente el sector público, que conozca el sistema de justicia, la problemática de justicia, porque parte del trabajo va a hacerlo el equipo técnico y muy particularmente el secretario técnico. Y el otro asunto eran las bases. Sí, las bases del concurso. Y eso también lo han estado avanzando. Los lineamientos, sí, el articulado todavía, porque queremos terminar primero el reglamento interno. Sí. Y eso lo ha hecho, digamos, una comisión dentro de la comisión. También, o sea, el equipo técnico va a presentar este lunes algunos lineamientos, va a completar esos lineamientos y seguramente al terminar el reglamento vamos a continuar con las bases. De manera que tienen ustedes la impresión de que el programa se va a cumplir. Estamos trabajando a un muy buen ritmo. En realidad ya veníamos con una inercia que los otros dos integrantes se han incorporado y ha continuado. Sí. Un último tema. Encantado. La periodista que ha denunciado al congresista Johnny Lescano por acoso, y respecto de la cual usted, la Defensoría en realidad, expresó una preocupación que aparentemente ha sido, no aparentemente, que ha sido acogida por la justicia. Usted se reunió con esta persona y, digamos, las precauciones le parecieron necesarias porque existía, aparte de lo que hemos escuchado todos en todos los medios, existía alguna otra forma de incordio a la periodista. En este punto quisiera decir lo siguiente: ya la Comisión de Ética está haciendo su trabajo y se ha activado, y entiendo que el día de hoy tiene una sesión. Ya la Fiscalía también ha iniciado su trabajo. Por lo tanto, en este punto la Defensoría ha alcanzado un primer objetivo, que era activar a estas dos instituciones. ¿Por qué intervino la Defensoría? La Defensoría intervino porque además el congresista, a través de los medios, continuaba agrediendo a la Pero esas agresiones, las que hemos, digamos, las intervenciones de las que hemos sido testigos todos a través de los medios, es a ese universo que se refiere, no es que existía otras que nosotros no conocemos. Sí, también existen otras, que yo no le puedo revelar, por supuesto. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente: la Defensoría pidió medidas de protección, y quiero saludar que el juez del 21 juzgado ha dado esas medidas de protección, interpretando la ley y señalando que el congresista no puede dirigirse a través de los medios en los términos que se ha venido dirigiendo. Y esto es muy positivo porque ha ido más allá de la literalidad de la ley y ha cumplido el pedido que ha hecho la Defensoría, y nos parece, como le digo, positivo. Es más, se ha dirigido a las redes, donde también ha pedido que limite la exposición de la figura o referirse también a la víctima. Sí, entonces la Defensoría ha llegado ya a un punto en el que ya cumplió su papel. Simplemente ahora vamos a estar expectantes. ¿Por qué? Porque el congresista también tiene derechos, y el congresista tiene derecho a un debido procedimiento parlamentario que tenemos que pedir que se garantice. Pero a propósito de estas otras manifestaciones de incordio, dije yo, por escoger un término bastante vasto, ¿qué medidas se toman? Porque claro, las que usted acaba de mencionar de la justicia tienen que ver con las apariciones públicas y aquello de lo que todos hemos sido testigos. ¿Hay también medidas para proteger de esta otra forma de incomodar a la víctima? Esta es una resolución judicial. Sí. Quien la incumple comete un delito. Las medidas de protección se han plasmado en una resolución judicial.
desacatar una resolución Claro, judicial. pero habla específicamente de dirigirse a través de los medios. Sí. O sea, hay una enumeración de Sí, cosas sí, que no sí. tiene que hacer. Probablemente haya otras cosas no enumeradas que tampoco tendría que hacer quien no quiere molestar. La resolución es bastante amplia. Bastante vasta. Sí, bastante amplia, y yo diría que la interpretación siempre tiene que ser pro víctima, ¿no? Muy bien, muchas gracias al defensor del pueblo, el señor Walter Encantado. Gutiérrez, por esta conversación, y nosotros ya nos vemos mañana aquí en el 6 a 9. Buenos días.